También la señora Jessica Orozco, subdirectora de este centro asistencial. La licenciada Rubí Ramírez, subdirectora de Recursos Humanos. El doctor Fernando Teyul, jefe de gestión de calidad. La licenciada Cristina Salazar, jefe de Administración Financiera y miembros del Comité de Dirección del Hospital Temporal Parque de la Industria. Voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Dania Hernández, directora general de este hospital. Bienvenida, doctora. Buenos días. Buenos días, distinguidos representantes de los diferentes medios de comunicación. Gracias por este espacio y este momento que nos dan para poder informarles acerca de la situación actual del Hospital Temporal Parque de la Industria. Gracias, Comité de Dirección, por siempre estar al frente de este hospital que ha estado brindando atención a la población guatemalteca. El objetivo de esta conferencia es poder informar a la población cómo estamos trabajando, cómo hemos ido atendiendo la pandemia, cómo hemos ido atendiendo cada incremento de casos que hemos manejado en los últimos meses y sobre todo brindar esa confianza a la población guatemalteca de que puedan confiar en el hospital, que puedan asistir a recibir su atención y que no esperen mucho tiempo en casa. Quiero dejar en el uso de la palabra al doctor Fernando Teyul para la presentación de nuestra sala situacional. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de presentar cómo están los datos del Hospital Temporal Parque de la Industria. Ustedes van a poder ver la información desde el primer día que atendió el Hospital Parque de la Industria, el 30 de marzo 2020. Luego en la siguiente diapositiva van a poder ver cómo está la producción durante este año y luego podemos ver en las últimas 4 semanas epidemiológicas. Los datos acumulados desde el 30 de marzo hasta la semana epidemiológica número 31, podemos indicarles que se han atendido 18.203 pacientes en el hospital. De estos se han hospitalizado 7.097, se han recuperado 5.234, referidos a otros servicios o a otras instituciones de la red del Ministerio 357, y un total de 1.358 fallecidos. El porcentaje de pacientes fallecidos del total de pacientes hospitalizados equivale a un 19%. Estos son datos acumulados desde el 30 de marzo hasta la semana epidemiológica número 31 del 2021. Luego ustedes pueden ver los datos acumulados de lo que vamos en este año 2021. Ustedes pueden notar acá que tenemos un total de 12.150 pacientes atendidos en lo que va del año, que representa un ingreso de 2.898 pacientes hospitalizados, 2.012 pacientes recuperados, 138 referidos y un total de 800 fallecidos. En la siguiente, ustedes van a poder ver los datos de las últimas 4 semanas epidemiológicas. Ustedes notan acá que acá hemos atendido 3.031 pacientes, hospitalizando a 564, recuperando a 418, refiriendo a 21 y casos fallecidos 252. En estas gráficas ustedes pueden ver los pacientes atendidos según género. Aquí podemos ver femenino y masculino. Y en la otra gráfica pueden notar los pacientes por grupo etario. Ustedes logran ver acá que de pacientes atendidos tenemos un buen grupo entre población adolescente y joven. En la siguiente, acá ustedes pueden ver cómo ha sido la tendencia de pacientes atendidos por semana epidemiológica desde la semana 1 a la 31. Ustedes pueden notar que más o menos en la semana 19 y 20 se nota que inicia el pico de pacientes atendidos, que equivale más o menos a al 16 de mayo de este año, y de ahí pues se han ido atendiendo pacientes y no hemos dejado de atender en el hospital. Más o menos haciendo un promedio que en las últimas 4 semanas epidemiológicas se han atendido 88 pacientes en el área de triage.
En la siguiente ustedes pueden ver de dónde son los pacientes que nosotros atendemos. Normalmente el mayor número de porcentajes se atienden del área el área metropolitana, ¿verdad? Que es un buen porcentaje, 11.834 pacientes atendidos del área de Guatemala. Por último, ustedes pueden ver acá el total de fallecidos. Acá ustedes ven el fallecidos del 1 al 7 de agosto de 2021, haciendo un promedio de 7 pacientes fallecidos diariamente. Muchas gracias. Como han podido observar, el incremento ha sido a partir de la semana 21, aproximadamente del 16 de mayo para acá, y se ha mantenido constante y sostenido ese número de casos que el hospital ha tenido que atender. Actualmente el hospital cuenta con 317 camas en el total de camas sensibles del hospital. Ha mantenido un 110% de ocupación en el área de encamamiento. Sin embargo, en el área de observación, que está destinada para tener 8 pacientes, es un área que fue creada únicamente para tener a los pacientes previo a su ingreso a encamamiento. Se ha visto un incremento de casos por la alta demanda que ha tenido la emergencia o el área de triage. Ahí hemos llegado a tener hasta 5 veces o 6 veces la capacidad de esta parte de la emergencia. Como bien les dije anteriormente, esta área está destinada para tener 8 camas y hemos llegado a tener hasta 40 pacientes en esa sala de espera. Cabe destacar que el equipo de dirección ha hecho un gran esfuerzo por mantener una rotación de camas constante. Hemos optado por dar egresos en la mañana y egresos por la tarde. Hay 2 horarios de egresos para que podamos tener más disponibilidad de camas para estos pacientes que se encuentran en el área de emergencia o de observación. Tenemos momentos durante las horas de la noche en el que incrementa muchísimo el flujo de pacientes. Hemos visto un incremento a partir de las 8 de la noche para las 3 de la mañana, en donde llega mucha consulta de paciente grave. Generalmente estos pacientes han estado en sus hogares con atención domiciliar, muchos de ellos ya con oxígeno, y llegan con alta demanda de oxígeno al hospital. Han tenido la particularidad de que ya no llegan con un bajo flujo de oxígeno, que es 5 litros en cánula nasal, sino hemos tenido que desde el ingreso colocarles máscara con reservorio a 15 litros y eso provoca que el paciente no pueda pasar a una clínica de evaluación, sino directamente a un lugar donde le podamos colocar oxígeno, que es lo que en ese momento demanda. El día de hoy amanecimos con un porcentaje ocupacional del 100%. En observación, hoy amanecieron únicamente 6 pacientes, 2 camas disponibles. El resto de pacientes logró ser ubicado, como todos los días anteriores, en las horas de la madrugada, en las camas que se han ido habilitando. Hemos tenido un promedio de ingresos de 35 a 40 pacientes diarios. Como pudieron observar en la sala situacional, el área de triage de emergencia maneja alrededor de 80 pacientes ya positivos con sintomáticos, adicionales a aquellos pacientes que solo llegan por prueba o por hisopado, que son alrededor de 50 a 60 pacientes por día. Es importante mencionar que a raíz de algunas fotografías que circularon en los medios de comunicación, que reflejó solamente unas horas de la gran afluencia de pacientes que tuvimos y la capacidad de respuesta de nuestros médicos de no dejar ir pacientes a sus hogares, de no rechazar ninguna consulta, de brindarle lo que teníamos en ese momento a disposición para nuestros pacientes y prevenir la mortalidad por la COVID, fue que se incrementó el número de casos en esa área de observación. Quiero recalcar que esa área no es un área de encamamiento, no es un área para que el paciente continúe su tratamiento, esa es únicamente un área de transición de observación. Mientras el paciente es evaluado, se le realizan las órdenes de ingreso, se le realiza su examen físico y posteriormente ya pasa al área de encamamiento.
Bajó sustancialmente el número de ingresos que tuvimos. Lamentamos si hay personas que no se han acercado a buscar atención de manera oportuna, pero hemos manejado alrededor de 40 ingresos por día. Eso representa un 50% de la cantidad de pacientes que se ven en la emergencia, el 50% se queda ingresado y el otro 50% va a aislamiento domiciliar con tratamiento ambulatorio. En los últimos 3 días hemos observado un descenso en el número de ingresos, alcanzando 16 o 18 ingresos, y creemos que esto no ha sido porque haya disminuido los casos, sino porque las personas se han acercado menos a buscar la atención oportuna. Quiero comentarles que actualmente el hospital cuenta con un 100% de abastecimiento de oxígeno, contamos con un tanque criogénico central que distribuye el oxígeno a los 3 servicios que tenemos disponibles, COVID-1, COVID-2 y el área de cuidados intensivos. Adicional, contamos con cilindros de oxígeno tipo H y con cilindros de oxígeno tipo E que son para transporte. Hemos estado abastecidos en un 100%. Hemos abordado la emergencia de una manera integral con un equipo multidisciplinario. Los pacientes tienen acceso a la atención médica, a la atención y cuidados de enfermería, pero también tienen un apoyo psicológico y emocional, tienen apoyo de los fisioterapistas también para la movilización de los pacientes que no pueden hacerlo por sí solos, así también como la recuperación pulmonar que ellos necesitan. Hay un abordaje integral también por trabajo social y por las diferentes disciplinas que acompañan el tratamiento de nuestros pacientes ingresados. Actualmente hemos logrado colocar 34 camas más dentro de los servicios. De manera inmediata, el día miércoles en la mañana se lograron colocar 17. Cuando observamos el incremento y la tendencia, fuimos alertados más o menos a la medianoche y en ese momento se convocó de emergencia al equipo de bodega para que iniciara el armaje de las camas hospitalarias que ya teníamos listas para cubrir la emergencia. Se ha fortalecido la red de oxígeno con más tomas de oxígeno para completar el 100% de las camas tengan acceso a oxígeno directo de la red. Antes, recordemos que había un servicio destinado únicamente para pacientes leves. Ese servicio no contaba con oxígeno y ahora ha sido abastecido con oxígeno desde el tanque criogénico central. Es importante destacar que hemos fortalecido nuestro equipo con recurso humano capacitado. Se recontrató a 634 personas en el mes de julio y a la fecha se han contratado 100 personas asistenciales adicionales para que nuestro equipo pueda tener apoyo, para que esos grupos de turno puedan sacar la dura tarea que cada turno enfrenta con la alta demanda de pacientes en el hospital. No hemos llegado al óptimo, necesitamos completar 816 personas en el hospital. Todavía tenemos una brecha de 75 profesionales de la salud que estamos justo entre ayer y hoy en proceso de reclutamiento para poder alcanzar el número óptimo de personas que necesitamos para completar los roles de turno. Quiero además agradecer a la población el día de hoy todas las muestras de cariño, la solidaridad que mostraron al hospital, en llevar su apoyo, en llevar sus donaciones, en volcarse por ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos que están siendo afectados por esta terrible enfermedad y por apoyar a nuestro equipo de salud que día a día enfrenta esta situación y que día a día lucha sin cansancio para poder apoyar a los enfermos y para poder darles esa oportunidad de recuperarse y regresar a sus hogares. Estamos infinitamente agradecidos como equipo de dirección de este hospital y también queremos decirle que la situación fue solventada, que tendremos más momentos de apoyar, que estaremos haciéndoles llegar si necesitamos esa ayuda. De momento está solventada. Todos los procesos de donación que llegan al hospital tienen que pasar por diferentes procesos, por un flujo que necesita tener una donación debidamente organizada y registrada, por lo que también les pedimos su paciencia y cumplir con los procesos que la Contraloría General de Cuentas nos solicita para evitar cualquier hallazgo a nuestro personal. Quiero además solicitarle a la población guatemalteca que la mejor forma de ayudarnos es previniendo los contagios,
cuidándose, manteniendo las medidas de seguridad, lavándose las manos, el uso correcto de la mascarilla, evitando aglomeraciones, evitando asistir a reuniones y sobre todo vacunándose cuando sea su turno y cuando tengan la oportunidad. Quiero agradecer este espacio y quedamos abiertos para sus preguntas en este momento. Muchas gracias. Agradeciendo la exposición de la directora general del Hospital Temporal del Parque de la Industria, doctora Daria Hernández, así como del doctor Fernando Teyul, estamos esperando que ustedes ya estén listos para las preguntas. Adelante, Julio Lara. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, la primera pregunta la efectúa Alejandro Esquite de la Red. Doctora, buenos días, doctores, qué gusto saludarlos. Son varias interrogantes. Las primeras dos van en torno a la situación que fue revelada por medio de las fotografías. Si usted nos pudiera indicar qué fue puntualmente lo que ocurrió para que esa situación llegara, si es la primera vez que ocurre o ya había sucedido con anterioridad y no había sido revelado, digámoslo así. Y adicionalmente, a partir de este punto, ¿qué fue lo que se cambió? ¿Se agregaron camillas al área de espera o esta área de observación que usted menciona o siguen las mismas condiciones de esperar en sillas? Gracias. Bueno, esta situación de acumulación de pacientes se ha venido viviendo desde las últimas 4 semanas. Sin embargo, sí hemos logrado la rotación de camas implementando egresos por la tarde para poder tener camas disponibles durante la noche y poder ubicar a aquellos pacientes que llegan. Ese día solamente tuvimos 3 egresos. Eso significó no tener más camas disponibles durante la noche. Adicional, se incrementó en un 50% la afluencia de pacientes que requerían ingreso. Así que fueron aproximadamente 4 horas de ardua labor que tuvieron los médicos en el área de triage, en el que no podían continuar ingresando pacientes derivado a que no teníamos camas disponibles. Quiero hacer la aclaración que hemos buscado los mecanismos para asegurar una cama a todos los pacientes moderados. Hemos integrado una red de atención con los diferentes hospitales. Esto incluye al Hospital San Vicente, que actualmente se ha abierto camas para COVID, el Hospital Temporal de Santa Lucía, Antigua Guatemala, así como el Hospital de Cuilapa. Ellos nos han apoyado con pacientes leves, moderados, que requieren atención, y hemos logrado movilizar pacientes a esos hospitales cuando vemos un rebalse en el área de observación. Sin embargo, también esa noche quiero recalcar que muchos pacientes nos rogaron no ser trasladados, no quisieron ser trasladados a ningún otro hospital, indicando que preferían esperar la habilitación de camas por la mañana, porque sí se les explicó a todos los pacientes que ya se estaba trabajando por habilitar nuevas camas. Los pacientes, esa noche logramos trasladar solamente 3 pacientes al Hospital San Vicente, el resto de pacientes negó y firmó que no quería ser trasladado a ningún otro centro asistencial, sino su preferencia era esperar la habilitación de camas que ya teníamos contemplado para la mañana. Gracias, estimada doctora. Hay una repregunta del periodista Alejandro Esquite. Doctora, respecto a la capacidad total que tienen ustedes, es decir, ¿cuántas camas son con las que cuentan en la actualidad? A términos generales sabemos que pues están al 100% y no hay prácticamente disponibles, pero ¿cuántas son las que hay en la totalidad? Y adicionalmente, el tema de las donaciones, usted mencionaba que está solventado. Esto es decir que pues no necesitan prácticamente nada ahorita. ¿Y qué está pasando? Pues ayer también veíamos que habían algunas colchonetas y colchones en la bodega y que no habían sido utilizados precisamente en una noche para amortiguar como esta situación que usted nos acaba de relatar. Gracias. Sí, cuando me refiero a que está solventada la situación, me refiero al tema de camas. Lo ideal es que el paciente esté en una cama hospitalaria que pueda ser higiénica y que se pueda limpiar y sanitizar. Ya se estaban armando las camas, por lo que no se consideró prudente tener que colocar camas matrimoniales o camas imperiales en un área que no es destinada para encamamiento. Recalco, esa área es el área de emergencia y necesitamos mantener un flujo y un tránsito adecuado de las camillas de los pacientes que llegan también al área de shock que se encuentra en esa área. Es imposible colocar en esa región, en esa parte del hospital, camas porque obstruyen completamente el paso.
recalcando que esos pacientes ahí están en proceso de evaluación, están en proceso de ser ingresados, por lo que no se ha considerado tampoco colocar en ese lugar camas o colchones. Probablemente vamos a cambiar las sillas prácticas por Reposet, que son unas sillas un poco más cómodas, gracias al apoyo de hospitales de la red y de personas con buen corazón que nos han apoyado, que sí son mucho más cómodas que las sillas que ustedes pudieron ver, pero en esa área no es un área de encamamiento, no está destinado para atender pacientes de manera permanente. Esos pacientes deben ser movilizados a una cama hospitalaria lo más inmediato posible. Gracias, estimado directora. Pregunta Ronnie Ríos, del diario El Periódico. Buenos días. Mi pregunta va en torno a si ya tenían las camas en bodega y las estaban armando como les explicaron a los pacientes, ¿por qué no se había hecho antes? ¿No había existido la necesidad o por qué razón se tenían en bodega y no se habían habilitado? Y la segunda es en torno a la cantidad de camas que tienen y la cantidad disponible de camas. La capacidad instalada es de 300 camas sensables. Esa es la capacidad tope del hospital. El hospital no puede habilitar camas ilimitadamente. También tenemos que recuerden que la atención del paciente no representa únicamente una cama, representa también personal de enfermería, representa personal médico, representa un cilindro de oxígeno que incluso ha estado escaso en el mercado por la alta demanda, requiere tomas de oxígeno, requiere flujómetros, requiere manómetros. Entonces la implementación no es solamente colocar una cama, requiere el trabajo y el esfuerzo de un equipo multidisciplinario que poco a poco hemos logrado ir alcanzando y llenando esos puestos que tenemos disponibles. Así que eso se venía programando desde hace 2 semanas, incluso ya se está trabajando en un área que estaba destinada para otros usos y que se va a lograr ampliar a 17 camas más dentro del servicio de COVID, pero esto requiere mucho trabajo, esfuerzo, infraestructura, requiere también el personal necesario. Tratamos de mantener al personal apoyado, porque también están cansados. Recuérdense que el personal viene atendiendo esta pandemia sin descanso, nadie ha tenido vacaciones, nadie ha tenido un solo día, de lunes a domingo al menos del equipo, y los médicos por turno están trabajando cada 4 días constantemente atendiendo la pandemia. Entonces no puedo solamente habilitar 50, 60, 70 camas y decirle al personal que redoble o triplique el trabajo. Lo tenemos que ir haciendo progresivamente y conforme vamos obteniendo más personal para poder atender estas camas. Hemos contratado ya 100 personas en el último mes y como les digo, esperamos que esta semana y la próxima podamos completar las 75 personas que nos faltan para poder atender la capacidad instalada actual. Gracias, estimada directora. Pregunta Paulo Marroquín, de tvq.tv. Muy buenos días, directora, doctores, muy buenos días. Con respecto al tema de las camas, ¿ustedes han pensado solicitar o habilitar otra parte en el parque de la industria donde se pueda atender a estas personas, pues cuando llega a esta gran cantidad, y evitar que se vuelva a dar esto que se dio con las fotografías y todo esto? Esa es una pregunta. La siguiente es, las fotografías que nos están mostrando son de camas vacías. ¿De qué área específicamente y en qué momento pues es esto? Dado que si ustedes dicen que tienen pues la cantidad de camas ya ocupadas totalmente, pues entonces, ¿por qué nos muestran camas vacías? Y pues quisiéramos saber si estaban vacías, por qué había gente en sillas y en otros lados. Y pues posteriormente, ¿nos podrían comentar cuánto es el tiempo promedio que permanece un paciente en el hospital? Respondiendo a la primera pregunta, sí venimos trabajando desde enero de este año en un proyecto de ampliación. Lamentablemente, si no estamos en un estado de calamidad, las compras y los proyectos llevan aproximadamente 6 meses para una adjudicación de un evento de licitación. Se trabajó un proyecto de ampliación para 56 camas más de intensivo y 35 camas más de moderados, que ya está aprobado, ya está listo. Sin embargo, esto requiere ahora la compra de materiales, el inicio de la implementación y para poder ampliar la capacidad instalada. Nos sigue preocupando el tema del personal.
Tenemos toda la buena intención de seguir con el proyecto de ampliar 85 camas más, pero debemos asegurar que tengamos personal para atender esas camas. Vuelvo a repetir, una cama requiere equipo multidisciplinario, requiere insumos para poder ser atendidas. Sin embargo, sí, esperamos contar con estas camas en un tiempo a mediano plazo. La siguiente pregunta era acerca de las camas vacías que les presentamos. Esa fotografía fue tomada en el momento que se ingresaron las camas, previo a colocar los pacientes. Esas camas ya tenían destinado un paciente. Actualmente no hay una sola cama disponible. Se les pueden enviar incluso fotografías, no hay ni una sola cama disponible. Estamos al contrario, con el 110% de ocupación, o sea, tenemos un 10% más de lo que podríamos estar atendiendo con personal y con camas. Estas camas que se instalaron es sobrepoblación a los servicios, ¿verdad? O sea, es adicional a la capacidad instalada de nuestros servicios. La mejor manera de prevenir que esto suceda es que también contengamos la enfermedad, que la población a la medida de lo posible logre cuidarse para que podamos atenderlos a todos como van necesitando, atender a las emergencias. Queremos recalcar también que para no sobrecargar nuestra emergencia, aquellos pacientes asintomáticos o leves asistan al primer nivel de atención para ser atendidos, porque así nuestros médicos de emergencia pueden dedicarse a la atención de estos pacientes moderados y severos que llegan en busca de atención inmediata. También sucede que a veces tenemos que priorizar a estos pacientes que llegan gravemente enfermos y dejar en la fila o en la cola a aquellos pacientes leves y moderados que pueden esperar para una atención. Entonces, sí nos ayudaría mucho que los pacientes asintomáticos y leves busquen atención en los centros de salud o puestos de salud, incluso en los centros pulmonares que han habilitado para la atención de pacientes COVID. Solo faltaría una última pregunta, señora directora, es sobre la permanencia de los pacientes en el hospital, el tiempo de permanencia. Un promedio de 20 días de estancia hospitalaria en la unidad de cuidados críticos. Es una estancia larga, eso nos limita el uso y rotación de camas en el área de intensivo, en donde tenemos 46 pacientes. Y el tiempo de estancia hospitalaria promedio en el área de COVID-1 y COVID-2, que es para pacientes moderados, que actualmente ya se ha convertido en un lugar de atención de pacientes severos, es aproximadamente de 12 días. Quiero comentarles adicional que en este lugar de pacientes moderados, hoy amanecimos con 45 pacientes severos atendidos con cascos de oxigenación y dispositivos de alto flujo. O sea, el número de pacientes severos también se ha visto un incremento y hemos habilitado no solo camas, sino espacios que antes eran para COVID moderado para atender pacientes severos. Gracias, señora directora. Pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. ¿Qué tal? Muy buenos días. La pregunta va enfocada principalmente porque ustedes decían que gracias a donaciones pues se están atendiendo algunos pacientes. ¿Por qué no se ejecutan todos los recursos económicos por completo? ¿Cuántos recursos cuenta el Hospital Temporal Parque de la Industria para ejecutarlos? ¿Qué hace falta para pues atender a los pacientes de la mejor manera? La siguiente es que nos contara cuántos pacientes hay actualmente y cuánto le genera al Hospital Parque de la Industria cada paciente diario. Y la última es cuántos pacientes han fallecido ya vacunados y con una dosis y con el esquema completo a causa de la enfermedad dentro del Parque de la Industria. Gracias. Respecto a la última, voy a empezar por la última pregunta. De pacientes vacunados, hemos iniciado un estudio y un registro ya de los pacientes que tienen una dosis de vacuna o 2 dosis de vacuna. Un estudio preliminar, todavía no son datos oficiales, nos ha mostrado que aproximadamente un 20% de los pacientes fallecidos de los últimos 2 meses tenían una dosis de vacuna. Hay que recordarle a la población que una dosis no es el esquema completo. Para decir que tenemos un esquema completo debemos tener las 2 dosis y 2 semanas posterior a esta vacunación. Entonces, esta población no se consideraba totalmente inmunizada, pero esos son estudios preliminares, un 20%. Todavía estamos
en la búsqueda y en el registro de esta información para poder tener datos certeros. Me refería a la donación de estos últimos 3 días, que mucha gente se volcó a donarnos colchones y ponchitos y almohadas, ¿verdad? Nosotros contamos con camas hospitalarias, de hecho ya se está haciendo la proyección de cuántas camas más vamos a necesitar adquirir para la ampliación, y todo esto se hace a través de la unidad ejecutora 201. Hasta el mes de junio nosotros teníamos ejecutado un 55% del presupuesto asignado al parque. En este momento nos fue incrementado, acreditado otro porcentaje más de presupuesto debido a que se hizo la recontratación del personal, y entonces eso disminuyó un poco el porcentaje de ejecución, pero es porque tenemos más disponibilidad presupuestaria. La razón por la que ha sido difícil adquirir algunos insumos y medicamentos es porque hay desabastecimiento a nivel nacional. Hay proveedores que se les hace difícil la entrega, hay compras masivas a todo nivel privado, en el seguro social, en salud pública, y competimos por adquirir todos los mismos medicamentos y los mismos insumos. El año pasado fue un poco más fácil la adquisición, derivado a que estábamos en un estado de calamidad y los tiempos para adquirir eran más cortos. Un evento de cotización podía salir en un mes, una licitación en 2 meses. Ahora nos toma el triple de tiempo poder hacer las compras a través del portal, ¿verdad? Y cumpliendo con lo establecido en la ley de contrataciones del Estado. Sí nos ha afectado mucho los tiempos que la ley estipula, sobre todo que en los consumos se incrementaron. Lo que teníamos programado utilizar según nuestros registros del año pasado para un año, se consumieron en 3 meses. Entonces es bastante difícil mantener el abastecimiento con consumos tan altos de insumos. Estimada doctora, solo faltaría de cuánto cuesta cada paciente y cuántos hay. ¿Cuánto cuesta cada paciente y cuántos hay? Actualmente tenemos 317 pacientes en el área de encamamiento y tenemos 6 pacientes más en el área de observación. Eso fue hasta las 0 horas de esta madrugada. Hemos estado también en ese costeo real de lo que implica la atención de los pacientes en nuestros servicios. Estamos calculando un aproximado de un paciente consume 63,000 quetzales, 63,876, hasta ahora van los cálculos, en la unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que consume un paciente en estado crítico aproximadamente, ¿verdad? Sin embargo, hay gastos que son poco cuantificables y que no se pueden incluir, pero se está trabajando en dar un dato más exacto. Gracias, estimada directora. Pregunta Miguel Salay, de la agencia Hispan TV. Buenos días, directora. Una única pregunta. ¿Qué le podría decir usted a la ciudadanía en general y a la comunidad internacional respecto al ofrecimiento de estas 3,000 camas al principio de la construcción del hospital y que ahora únicamente haya 300 y se esté peleando por algunas camas más? Entiendo y he estado en el lugar y las personas no quieren quedarse porque no existen las garantías dadas esta información que circula, videos, fotografías en donde la gente no quiere quedarse en un hospital en estas condiciones, por lo tanto decide regresarse a su casa. Esa sería la pregunta, la responsabilidad. ¿Es de ustedes? ¿Es del presidente? ¿De quién es la responsabilidad de que no hayan espacios en el hospital Parque de la Industria? Bueno, primero no es que los pacientes no se quieran quedar, de hecho los pacientes llegan y se quieren quedar en el hospital. Los de la población que busca atención quieren quedarse en el hospital y niegan ser trasladados a otras unidades. Respecto al ofrecimiento de 3,000 camas, creo que lo han aclarado en múltiples ocasiones que fue un error de números. La capacidad de todo el recinto ferial no da para esa capacidad de camas. Lo que calcula en el espacio que tenemos ahora cedido por Coperex, tenemos 317 camas más las 85 camas que se van a agregar a la atención, y con esto ocupamos 5 salones que están cedidos por Coperex. Hay salones que no están a nuestra disposición
y que también sería muy difícil implementar, sobre todo por el recurso humano y por el abastecimiento de insumos y materiales. Hay una repregunta, señora directora. Solo quisiera saber de quién es la responsabilidad de no ceder más espacio para pacientes COVID en el Parque de la Industria. Atender las camas que tenemos actualmente y garantizar que la atención sea completa. No podemos habilitar más camas si no cuento con recurso humano. Hay disponibilidad actualmente de poder contratar recurso humano, hay disponibilidad de presupuesto, tenemos el apoyo de las autoridades para la contratación. Sin embargo, el reclutamiento es complicado y es difícil. Les digo, no hemos logrado ni siquiera completar la brecha de recurso humano que necesitamos para atender estas 317 camas. Aún tenemos 75 puestos disponibles. Abrir más camas implicaría recargar el doble o triple a cada médico, a cada enfermera que ya está cansado en este momento de estar atendiendo la pandemia. Muchas gracias. Pregunta Marcos Cahuex de Canal Antigua. Directora, muy buenos días, doctores. Referente a las recomendaciones que ha brindado la PDH, en reiteradas ocasiones ellos han realizado visitas a este hospital temporal y han visto los hallazgos que han tenido. Incluso las fotografías pues ya vienen desde meses anteriores, que la precariedad en ese hospital pues es efectiva. Entonces, quisiera saber qué recomendaciones, o bueno, si ustedes han tomado las recomendaciones que ha realizado la PDH y en otros temas referente a los pacientes. No sé si ustedes tienen la cifra de los menores que están contagiados y que pues están graves también, si se podría decir, en ese hospital. Nosotros trabajamos arduamente día a día sin descanso por proveer lo mejor y lo que esté dentro de nuestras capacidades en un área que nunca fue destinada para ser un hospital. Esta es un área que es un recinto ferial y las condiciones en las que ya encontramos los salones requerían muchísimo mantenimiento. Se aperturó, cuando nos fue entregado al hospital, tuvimos 5 días como autoridades para empezar a atender y desde entonces no hemos parado. Y se han realizado modificaciones y se han realizado readecuaciones para mejorar cada día la atención. Sin embargo, les recuerdo que esas áreas no estaban destinadas para ser un hospital, requerían mucho mantenimiento, requieren todavía seguir en readecuación de techos, de tuberías, tuvimos que colocar lavamanos, o sea, se tuvo que hacer una readecuación bastante significativa para poder lograr lo que actualmente tenemos. Y seguimos trabajando. Nuestro objetivo es poder asegurar que esos pacientes se recuperen y reciban lo mejor que podamos tener. Recordemos que los otros hospitales de la red nacional se encuentran saturados de otras patologías, de accidentes, de politraumatismos y el hospital temporal ha tenido que salir a respaldarlos y a poder apoyar a la población en la atención exclusiva de pacientes COVID. Estimada directora, faltaría solo los niños. ¿Cuántos niños? Nosotros ya sí atendemos y evaluamos niños y adolescentes en la emergencia. Inicialmente sí teníamos ingresos de familias completas, niños con sus mamás, niños con sus papás, eso fue cuando teníamos pacientes leves. Sin embargo, en la actualidad se ha tenido que priorizar la atención de pacientes adultos y si tenemos algún niño que requiera atención es referido al hospital de infectología o al hospital Roosevelt, quien tenga disponibilidad de camas, pero en nuestro hospital no tenemos pacientes pediátricos graves. Gracias, estimada directora. Pregunta el periodista Gary Cuyán de Capacidad Noticiosa. Muy buenos días, autoridades de la mesa. Tengo 2 preguntas. Básicamente la primera son de que se dé el contagio en los niños y la segunda quisiera saber cómo está actualmente la situación en el hospital de especialidades de Amatitlán. Respecto al hospital de Amatitlán, no podría yo revelarles ningún tipo de información que me conste, lamento no poder responder esa pregunta. Con respecto a cómo se contagian los niños, bueno, nuevamente conocemos cómo se transmite esta enfermedad,
que es un virus respiratorio mayormente, ¿verdad? Y los padres muchas veces salen a trabajar o asisten a las familias que están económicamente activas, tienen que salir de sus hogares diariamente y en alguno de los puntos pueden contagiarse y llevar la enfermedad a casa. Ahora pues esperamos que al reaperturar los colegios se guarden las medidas para evitar el contagio en la población pediátrica, ya que también son personas vulnerables y aún no están en etapa de vacunación. Una pregunta, señora directora, y es en relación a qué otras medidas podrían tomar ante la nueva variante, porque sabemos que la mutación de la Delta es más contagiosa que el coronavirus original. ¿Qué otras medidas se podrían tomar aparte del lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social? Escucho que está preguntando sobre medidas de protección. Creo que las medidas de protección pues ya están establecidas y es lo que la mayoría de población conoce. Uno es el lavado constante y consistente y sobre todo adecuado de lavado de manos. Dos, el distanciamiento social, evitar ir a reuniones o aglomeraciones. Y tres, también el uso correcto de la mascarilla, ¿verdad? Gracias, estimado doctor. Teyul. Pregunta Henry Montenegro de Prensa Libre Guatevisión. Gracias, muy buenos días. Son tres preguntas básicas. La primera es, ¿cuántos pacientes son los que están siendo atendidos por cada médico y de cuántos estamos hablando y digamos los horarios también que están teniendo los turnos de parte de los galenos? Segunda pregunta es solo para reconfirmar el dato, son 7 los pacientes que fallecen a diario en promedio en el hospital. Sí, son 7, ok. ¿Cuáles son los cuadros o las complicaciones que están presentando estos pacientes o la situación en la que están llegando? Y si tienen algún rango de edad de estas personas o algún tipo de patología que los está comportando en ellos. Y únicamente… Voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Orozco, quien podrá ampliarnos cómo están trabajando nuestro personal médico. Buenos días. El personal médico trabaja en turnos de 24 horas completo cada 72 horas, es decir, un turno cada 4 días. Están divididos en 4 equipos de turno y están adicional divididos en las áreas asistenciales que tenemos. La carga laboral a la que usted se refiere va a depender del área en el que están asignados. En el área de intensivo tienen un módulo de pacientes a cargo cada paciente. Cada módulo depende de 6 camas. Entonces, cada médico del área de intensivo tiene 6 pacientes a cargo. En el área de moderados, que sería de COVID-1, COVID-2, tenemos una carga laboral de 18 a 22 pacientes, dependiendo de si tienen egresos o no ese día, pues hacen un recambio de paciente, ¿verdad? Y en el área de emergencia, que es el área de observación, que ha sido conocida por todos últimamente, ahí va a depender de la afluencia de pacientes. Tenemos una cantidad de 6 médicos para esa área, atendiendo más o menos 60 a 70 pacientes diarios en esa área de observación. Gracias, estimada subdirectora. Hay una última pregunta del periodista Henry Montenegro. Solo es para confirmar el dato de los 63,000 quetzales que hacían referencia que costaba un paciente crítico. ¿Este es mensual, diario o durante todo el periodo en el que está siendo tratado el paciente? Este cálculo se estimó por el tiempo que está el paciente en el hospital, por todo el tiempo de estancia hospitalaria.